Entonces continuamos desde este punto. Como nosotros queremos obtener el primer instante de tiempo para el que tenemos esta condición, como se había establecido, debemos considerar también este ángulo medido en el sentido contrario a las manecillas, en el sentido de las manecillas del reloj, tal como se hace con este ángulo. Ya se sabe, ya se obtuvo que si nosotros de este punto a este punto tenemos 4.1 radianes y de este punto a este punto recorriendo todo todo el ciclo completo de 2pi, que es igual a 6.2832, entonces el ángulo que va de aquí a acá sería igual a 6.28, sería igual en magnitud a 6.2832 menos 4.1. Y como nosotros lo medimos en el sentido de las manecillas del reloj, a esa magnitud solamente que hay que agregarle el signo, el sentido negativo del recorrido en el sentido de las manecillas del reloj, lo cual nos da menos 2.18 radianes. Entonces ya sabemos que de este punto a este punto tenemos menos 2.18 radianes, lo cual me permite definir el vector posición, me permite definir el vector posición del vector aceleración de la partícula, donde se va a cumplir por primera vez el hecho de tener una proporción de 4/7 de la aceleración máxima que se puede tener 4/7 de la velocidad máxima que se puede proyectar a lo largo del eje X. Entonces igualamos el argumento de nuestra función coseno, que nos permite tener dicha proporción que luego se multiplica por la aceleración máxima y que nos permitiría proyectar a lo largo del eje Y, X. Tenemos que igualarlo precisamente a ese ángulo donde se cumple dicha condición, que es menos 2.18 radianes. Entonces, llevando a cabo el despeje, obtendría el primer tiempo para el cual tengo esa condición. Tengo un tiempo igual a 2.8, que estarás restando, pasa sumando, menos 2.18 entre la frecuencia angular omega, que es igual a 2pi por la frecuencia. Y esto me da 2.8 menos 2.18 me da 0.62 entre 2 entre 3.1416 entre la frecuencia, que es 2.23 entre 2.23 entre 2.23 me da 44 milisegundos, o lo que es lo mismo, 0.044 segundos. Es decir, a los 44 milisegundos después de haber iniciado el movimiento se presenta la primera ocasión en la cual 4/7 de la aceleración máxima que se puede tener a lo largo del eje X se proyecta sobre dicho eje. ¿Y esto tiene sentido? Pues sí tiene sentido, porque de hecho pasa muy poco tiempo entre que iniciamos el movimiento y estamos en dicha posición donde se cumple la condición. Poco, relativamente poco. El segundo instante de tiempo donde se cumple la condición es en este punto. Este acá, que si se dan cuenta, si yo trazo el primer punto, una línea paralela al eje X y que intersecta la trayectoria circular, y uniendo dicha intersección con el origen del sistema coordenado, ya tendría el otro vector posición, que sabemos que la aceleración se comporta similar, solamente que en sentido opuesto, donde se presenta la segunda ocasión para la cual 4/7 de la aceleración máxima que se puede proyectar sobre el eje X existe en dicho eje X, 4/7 de la aceleración máxima. Entonces, ¿cómo yo puedo saber la ubicación del vector aceleración, que en este caso tendría dirección hacia acá? Bueno, como yo sé el ángulo que existe de aquí a acá, entonces este otro vector tiene el mismo ángulo por la simetría de aquí a acá, que nosotros ya sabemos que es... ¿Cuánto es? Que es 0.962 radianes. Porque recuerden que... es 0.962 radianes. Porque recuerden que nosotros ya calculamos el ángulo de aquí a acá. 0.962 radianes. Por simetría es el mismo de aquí a acá. Y por oposición, por simetría o por oposición de ángulos, que en sí es una simetría, es igual el mismo de aquí a acá.
0.962 radianes. Pero en este caso lo estaríamos midiendo en el sentido de las manecillas del reloj, por lo que lo tenemos que considerar como menos 0.962 radianes. Entonces igualamos nuestro argumento de la función coseno a dicho valor para obtener el segundo instante de tiempo en el cual tendríamos la condición que hemos establecido y mencionado todo el tiempo. Entonces sería frecuencia angular omega por t sub índice 2 menos 2.8. Ahora es igual a, y pongo t sub índice 2 porque es el segundo instante del tiempo para el cual se repite la condición que necesitamos, igual a menos 0.962 radianes. Menos 0.962 radianes. Y esto es igual a 2.8 pasa con signo positivo menos 0.962 radianes entre la frecuencia angular omega, que sabemos que es 2pi por la frecuencia, y esto me va a dar un tiempo de 2.8 menos menos 2.8 menos 0.962 entre la frecuencia angular omega, o entre 2, entre 3.1416, entre la frecuencia que es de, ¿cuánto es aquí? 2.23. 2.23 me da 7 puntos. Ah, no, esto está mal. Esperen, lo repito. 2.8 menos 0.962 entre 2 entre 3.1416 entre, ¿cuánto era? 2.23 entre 2.23 me da entre 2.23 me da 0.13 segundos. 0.13 segundos. Es mayor a 44 milisegundos. Entonces bueno, lo voy a confirmar. 2.8 menos 2.18 entre 2 entre 3.1416 entre 2.23. Y ocurre tiempo, y obviamente ocurre después del primer instante de tiempo. Y después porque tenemos un tiempo mayor al primer instante de tiempo. Dado que en el sentido como recorremos, como se analiza el movimiento circular, en el sentido de las manecillas, contrario a las manecillas del reloj, que es un sentido positivo, primero pasamos por aquí y luego pasamos por aquí. Y ya si quieren calcular el tercer instante de tiempo, sería cuando el argumento es igual a de aquí a acá, mismo ángulo que de aquí a acá, solamente que aquí se considera positivo. Y de hecho les debe dar un tiempo mayor. Tiempo mayor. Oh, sí. Sí, da un tiempo mayor, lo estoy calculando por mera curiosidad, ya no lo piden. Tercer instante sería 2.8 más 0.962. El tercer instante de tiempo en el cual se vuelve a cumplir mi condición, en este caso, es cuando estamos aquí, que tenemos el mismo ángulo de aquí a acá, que de aquí a acá, solamente que aquí se considera positivo. Y como les digo, lo estoy haciendo por mera curiosidad, entonces 2.8 más punto 962 entre 2 entre 3.1416 entre la frecuencia entre 2.23, que me da 0.26 segundos. 0.26 segundos. Y en efecto ocurre después del primero, del segundo tiempo, el tercer tiempo, primero, segundo, tercero. Y en efecto ocurre primero, segundo y tercero. No sé qué lo checo otra vez. 2.8 más punto 962 entre 2 entre 3.1416 entre 3.23. Sí, en efecto, sí, ocurre después de los primeros dos tiempos, porque ocurre en una tercera ocasión, no una primera, no una segunda, sino en tercera ocasión, ocurre después de estos dos tiempos. De la forma en la cual, y esto tiene sentido con el hecho en el sentido en el que se lleva a cabo el movimiento circular.
que es en esta dirección. Primero pasa por este, luego por este y hasta el último por este. Y el hecho de que nuestros resultados obtenidos de manera analítica coinciden con el análisis gráfico y la interpretación física del fenómeno del movimiento circular es una muestra consistente de la validez de los mismos resultados. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Aquí alguna duda, pregunta? Recuerden, si hay dudas, preguntas, no hay ningún problema porque se tenga que volver a explicar todo de nuevo. Lo importante es que quede todo claro. Entonces, ¿no hay dudas, preguntas? Sí, de todas formas, si ahorita no se les... lo bueno sería que ahorita se les tuvieran alguna duda para que si es necesario se vuelva a explicar todo. Pero si aún no tienen dudas, si tienen dudas después, recuerden que las pueden mandar al correo para que se resuelvan también por ese medio y se tratará de contestar lo más pronto posible. Bueno. Entonces, ahora vamos con el siguiente ejercicio. En este caso yo tendría mi movimiento torsional. Movimiento torsional, el que ya habíamos visto en la teoría. Entonces tenemos una cuerdita. Una cuerdita la cual sostiene un disco. Y entonces para poder definir, para poder tener una línea que nos permita, que nos sirva de referencia para saber qué tanto se ha desplazado angularmente mi disco. Cuando yo tuerza la cuerda, voy a tener esta línea de referencia. Entonces tendré un desplazamiento angular. Aquí tendríamos un ángulo, un ángulo θ, igual a 0, que es aquel punto donde es el que coincidiría con la línea que me sirve como referencia, donde se encontraría dicha línea si el cuerpo no oscilara, si el cuerpo se mantuviera en reposo. Entonces yo para este movimiento voy a torcer esta cuerda. Y como ustedes han visto, cuando nosotros torcemos la cuerda de una piñata o de algo que esté en general, que algo que esté colgando de nuestro techo, vamos a provocar que el cuerpo gire, lleve a cabo un movimiento torsional, donde hay un desplazamiento angular, porque nosotros movemos el cuerpo de tal forma que lo hacemos rotar sobre sí mismo, generando un desplazamiento en el ángulo. Entonces, para este ejercicio en particular, nosotros vamos a tener una frecuencia de, póngale 0.84 Hz o 0.84, 1 entre segundos. Y se quiere calcular el ángulo, el desplazamiento angular que tendrá este cuerpo en su movimiento torsional cuando iniciando un movimiento, después 2.1 segundos después de iniciado el movimiento, considerando que el máximo desplazamiento angular que puede tener el cuerpo que está rotando sobre sí mismo es de 26 grados. Entonces, este problema es sencillo. Para empezar, con el movimiento torsional está bien. Voy a calcular con los datos que me han dado, los datos que me han dado hasta este punto, voy a calcular la frecuencia angular omega, que tendríamos la misma expresión que hemos estado manejando todo este tiempo, que es frecuencia angular omega es igual a 2pi por la frecuencia. En este caso, la frecuencia angular omega es igual a 2 por 3.1416 por la frecuencia de 0.84 por 0.84, que me da 5.27 radianes por segundo. 5.27 radianes por segundo.
Ahora, no nos han dado un ángulo de fase como dato de entrada. Eso implica que el ángulo de fase es igual a 0 para este ejercicio en particular. Entonces yo ya puedo calcular el desplazamiento angular que tendría mi partícula en un momento torsional, siendo que esta partícula gira sobre sí mismo 2.1 segundos después de haber iniciado el movimiento. ¿Por medio de qué expresión? La expresión que es análoga a la posición en el movimiento oscilatorio, que es θ igual a θm por el coseno de la frecuencia angular omega más alfa, que en este caso no tenemos alfa, para este caso en particular es θm, que nos han dado el valor de 26 grados, por el coseno de la frecuencia angular omega. De la frecuencia angular omega, ¿qué es? ¿Qué es la frecuencia angular omega? Sí, aquí está. De 5.27 radianes por segundo, siendo que puedo no incluir las unidades de medida, sino que ya las incluyo al final, en los resultados finales, por el tiempo. El tiempo que nos están dando aquí es 2.1 segundos. Entonces yo tendría 5.27 por 2.1, que me da 11.08, y con mi calculadora en radianes obtengo el coseno de 11.08, que me da 0.087 por 26. 26 me daría 2.2 grados. 2.2 grados. 2.2 grados. Es decir, en sí la partícula se ubica muy cerca del punto de equilibrio estable, porque 2.2 grados es muy cercano a 0 grados. ¿Y cómo puedo comprobar que en efecto nos ubicamos muy cerca del punto de equilibrio estable? Si nosotros sabemos que en el punto de equilibrio estable la función coseno nos debe dar igual a 0. Y yo puedo calcular los instantes del tiempo para los cuales la función coseno me da 0. Nosotros ya sabemos cómo. Cuando la función coseno, que en este caso es el coseno 5.27 por t, nos da 0, es cuando el argumento de 5.27 por t sea igual a 1 medio de pi, 3 medios de pi, 5 medios de pi, etc. Entonces, calculándolo con, a mí me parece que sería lo adecuado con 5 medios de pi, 3.1416 entre 2, 5 medios de pi. Con 5 medios de pi yo digo que es un tiempo cercano al calculado, al que nos han ofrecido 2.1. Entonces voy a calcular con 5 medios de pi. 5 medios de pi entre 5.27. Me daría entre 2.5 por 3.1416 entre 5.27. Me daría 1.49 segundos. Y yo considero que hay un tiempo más cercano a 2.1, que sería en el siguiente cero de la función, 7 medios de pi. Y entonces tendría para 7 medios de pi entre 5.27 yo tengo 7 medios es 3.5. 3.5 por 3.1416 entre 5.27. En efecto, 2.08. En efecto, uno de los tiempos para los cuales obtengo un cero de la función coseno, dado que ese tiempo me genera un argumento de 7 medios de pi, es en 2.08 segundos. Es decir, en 2.08 segundos, después de iniciado el movimiento, esta línea que me sirve como referencia estaría ubicada en el θ igual a 0. 2.1 segundos después, muy poco tiempo después, 2.08 segundos después, tendría un pequeño ángulo de fase con respecto a la posición de equilibrio estable. Y eso demuestra que nuestros resultados matemáticos son consistentes con la forma en la cual se comporta el fenómeno físico. Ahora, otro punto que quiero destacar en este ejercicio, lo cual ya he hecho en otros ejercicios, pero que es importante volverlo a mencionar para que se comprenda totalmente, y porque en los próximos ejercicios puede llegar a causar confusión. Nosotros tenemos que cuando tenemos un ángulo θ igual a 0, vamos a iniciar nuestro movimiento en este punto. Θ igual a 0.
Teta igual a 0, omega t. A ver, dejen ver, con t igual a 0. Sí, considerando un ángulo de fase igual a 0, seguramente queda esta. Con t igual a 0, coseno de 0. No, de hecho, cuando nosotros tenemos un ángulo de fase igual a 0 y tenemos el coseno de 0, empezaríamos cuando nosotros tenemos un ángulo de fase igual a 0 y tenemos que, y obviamente si empezamos el movimiento, cuando empezamos el movimiento, es decir, en el inicio de nuestro intervalo bajo estudio, t va a ser siempre igual a 0, de tal forma que tendríamos el coseno de 0, que es 1. Cuando nosotros empezamos nuestro movimiento con un ángulo de fase igual a 0, lo comenzaríamos aquí, con nuestra línea, aquí, nuestra línea, aquí, esta de acá, aquí. Porque precisamente bajo esas condiciones tenemos que θ es igual a θm, es decir, el mayor desplazamiento angular que podemos tener con respecto al punto de equilibrio estable. O cuando el ángulo θ es igual a 0. Es decir, no hay desplazamiento angular y como les decía, si no hubiera energía en el sistema, la partícula permanecería con su línea de referencia en esta posición, si no oscilara o permaneciera en equilibrio. Entonces nosotros iniciamos bajo esas condiciones, las más sencillas, bueno, sí, porque tenemos un ángulo de fase igual a 0 en este punto. A medida que el cuerpo lleva a cabo un movimiento torsional, porque esta cuerdita ha sido torcida, y ustedes han visto que cuando torcen una cuerda, el cuerpo va a querer, una vez que lo sueltan, cuando ustedes tuercen cuando ustedes tuercen una cuerda que está unida a un cuerpo, y una vez que ustedes sueltan al cuerpo, este cuerpo va a tender a girar sobre sí mismo. Entonces, de tal manera que al girar sobre sí mismo, estarían llevando a cabo un cierto desplazamiento angular, el máximo es θm, con respecto al punto de equilibrio estable. De tal forma que si completamos un movimiento de aquí a acá, completamos un ciclo. De aquí a acá, completamos un segundo ciclo. De aquí a acá, completamos un tercer ciclo. De aquí a acá, completamos un cuarto ciclo. Muy bien. Cuando yo completo ciclos, desde el punto de vista de la función coseno que me permite definir cómo se comporta el cuerpo en el movimiento torsional, yo estoy cumpliendo pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 7pi, 8pi, y les vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la función coseno, en sí no deben relacionar el ángulo que se estudia desde el punto de vista de la función coseno con el ángulo que representa el desplazamiento angular de esta partícula, porque ustedes dirán, ¿cómo es posible de que de aquí a acá esté diciendo usted que es pi si de aquí a acá no tenemos 180 grados? A lo mucho debemos tener para este dibujo en particular unos 90, a lo mucho 90, cuando mucho 90 grados. Y luego usted dice que va de aquí a acá es pi. No, lo que pasa es que de aquí a acá, desde el punto de vista de la función, se ha completado medio ciclo en el movimiento. Es decir, desde el punto de vista de la función coseno, de aquí a acá, de la función coseno, de aquí a acá, se ha completado, de aquí a acá, que sería de aquí a acá pi, se ha completado medio ciclo en el movimiento torsional. En efecto, medio ciclo en su movimiento. Va de aquí a acá, ya completó la mitad del movimiento que tiene al pasar de aquí a acá un ciclo completo. De aquí a acá, la mitad, que desde el punto de vista de la función coseno, repito, es para la función coseno, medio ciclo está representado por pi, 180 grados. Y para este movimiento torsional, medio ciclo desde el punto del desplazamiento angular no equivale a 180 grados, sino a su desplazamiento en giro. Es por eso que no tienen que relacionar sí tienen que relacionar uno con el otro desde el punto de vista de qué tanta porción del ciclo se está cumpliendo. Por ejemplo, de aquí a acá es una cuarta parte de la porción del ciclo, porque un ciclo completo va de aquí y regresa. De aquí a acá sería una cuarta de la porción del ciclo, que desde el punto de vista del giro es θm, pero desde el punto de vista de la función coseno, que analiza la proporción que se ha cumplido del ciclo, es medio pi. Es medio pi, de aquí a acá medio ciclo, medio pi o 90 grados, o 1.57 radianes. Sí quedó claro ese punto de no relacionar uno con otro, porque ya me han llegado varios alumnos que luego los confunden, y es natural que los confundan, sobre todo cuando inician el estudio del movimiento oscilatorio, y se va a repetir estos conceptos en el movimiento ondulatorio. ¿Quedó claro este último concepto? Y con el cual vamos a trabajar en los siguientes problemas. Solamente van a ser como 2 a lo mucho, pero es importante tomarlo en cuenta.
¿Sí? No hay dudas. Bueno, en conclusión, desde el punto de vista del desplazamiento angular, de aquí a acá obviamente no tenemos 90 grados, pero desde el punto de vista de la función coseno que analiza la porción de ciclo que hemos recorrido, de aquí a acá ya llevamos un cuarto de ciclo. Lo que para esa función es ya sea 90 grados o 1.57 radianes. De aquí a acá sería el otro de un cuarto a medio cuarto de ciclo, lo que para el desplazamiento de un cuarto a medio, de un cuarto a la mitad del ciclo, lo que para la función coseno equivaldría a pasar de medio ciclo de un cuarto de ciclo a medio ciclo, es decir, de 90 grados a 180 grados o de 1.57 grados a 3.1416, de 1.57 radianes a 3.1416 radianes. Lo que para el desplazamiento angular en sí no, el desplazamiento angular, es decir, en sí es pasar del ángulo 0 a un ángulo de tal vez, de aquí a acá, tal vez unos otros 90 grados. Otros 45 grados de aquí a acá, pero en términos del desplazamiento angular. Entonces, si no quedan dudas, por hoy me despido. Que tengan una buena ¿Cómo se hizo el cálculo? El de teta. A ver, espérame. El del ejercicio anterior, ¿no? Del ángulo de teta. El ángulo de teta de este ejercicio, o del ejercicio anterior, es de este, ¿verdad? De este, muy bien. El ángulo teta. Ya. Bueno, el ángulo teta en sí se obtuvo, te refiere se obtiene de una forma muy sencilla. Solamente hay que sustituir datos. Tenemos un movimiento torsional. Un movimiento torsional en el cual, y el movimiento torsional es un movimiento cíclico, porque nosotros tenemos un cuerpo atado a una cuerda. La cuerda la vamos a torcer, de tal forma que cuando la liberemos, el cuerpo va a rotar sobre sí mismo. En este caso es un disco. De tal manera que el máximo desplazamiento angular que tenga con respecto al punto de equilibrio estable el cuerpo es θm. Desde aquí a acá, el máximo, considerando que de aquí a acá, girando el cuerpo de aquí, con esta línea de aquí a acá, tendríamos el máximo desplazamiento angular que nos han dado para este ejercicio en particular esa cantidad como dato del problema. θm nos han dicho que es igual a 26 grados. Nos han establecido que este movimiento tiene una frecuencia de 0.84 Hz, o lo que es lo mismo, 0.84 1 entre segundo. Entonces yo puedo calcular a partir de este momento la frecuencia, y nos piden calcular por lo tanto el desplazamiento angular que tendrá el cuerpo que gira sobre sí mismo 2.1 segundos después de haber iniciado el movimiento. Entonces nos dan todos estos datos de entrada, con los cuales yo puedo calcular la frecuencia angular omega, siendo que la frecuencia angular omega en este caso será igual a 2pi por la frecuencia, que nos da 2 por 3.1416 por 0.84 me da 5.27 radianes por segundo. Y como no nos han dado un ángulo de fase, se sabe que si no nos han dado un ángulo de fase, eso quiere decir que el ángulo de fase es igual a 0 para este ejercicio en particular. Entonces lo único que se tiene que hacer es sustituir los datos de entrada. Sabemos que el desplazamiento angular, lo que nos están pidiendo, porque ya lo vimos en la teoría, es igual a θ subíndice n por el coseno de omega t más alfa, que en este caso alfa es igual a 0. Entonces yo tengo θm, 26 grados, por el coseno de 5.27 por el tiempo que ya nos están dando, el tiempo después de haber iniciado el movimiento, 2.1 segundos. Tú multiplicas 5.27 por 2.1 y obtienes el coseno con la calculadora en radianes, obtienes el coseno de dicho producto. Luego lo multiplicas por 26 grados y ya te daría θ. Toma en cuenta que θm es un ángulo que te están dando como dato de entrada en el problema. ¿Sí se comprendió?
Entonces, por hoy, si ya no quedan más dudas, por hoy serían todos. Por hoy sería todo. Y recuerden, si aún hay dudas, pues puedo volverlo a explicar, pero también pueden mandarme la duda al correo. Entonces, me despido. Ya el día está muy lluvioso. Yo les recomiendo que ya vayan a cenar un café caliente. Se antoja con este día tan lluvioso y parece que los próximos días van a ser igual de lluviosos. Por el momento me despido. Que tengan un buen día. Un buen día. Hasta pronto. Nos vemos mañana. Bueno, fíjense, el internet como ha estado lloviendo ha estado fallando en las tardes. Entonces, no sé si mañana, bueno, esperemos que siga teniendo buen internet y en estos días también para que no se interrumpan nuestras clases. Sin embargo, si considero que el día en la tarde ya no me llegó bien la señal y la clase de Zoom se están interrumpiendo continuamente, les enviaría un mensaje para mencionarles si al día siguiente habría o no habría clase, porque así no se puede trabajar. Pero espero que eso no pase. Yo creo que sí va a pasar de vez en cuando con esta lluvia. Pero bueno, yo les notificaría si hay condiciones técnicas para poder dar la clase al día siguiente. Entonces, ya me despido. Que tengan buen día. Hasta pronto.